El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les contaremos un relato. Este relato se titula La bruja de las camelias. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que es una experiencia paranormal. Este relato se titula La bruja de las camelias. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato también nos la compartió Alex Morales Gómez. Este relato él la tituló La bruja de las camelias. Este relato la voy a contar como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que vean y escuchen alguno de los videos del canal, los escuchen con los ojos cerrados, acostados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan que están viviendo este relato. Y este relato va así. Esto siempre lo voy a recordar. Recuerdo que esto me lo contó mi abuelo. Recuerdo que esto pasó en el camino que lleva directamente a los arenales. Arenales de las Camelias, por cierto. Y justamente en este camino se cuenta que se podía aparecer a los viajeros justamente una bruja. Y justamente en realidad era una mujer muy vieja y con cara apacible y noble. Pero eso sí, ella les pedía agua o comida a los viajantes. Pero eso sí, si ellos no le daban, podría ser que ellos perdieran el camino y sobre todo, pasaran días sin poder encontrar el camino de regreso. Si ya que fuera a las camelias o a los arenales. Aunque eso sí, recuerdo que un día mi abuelo y mi tío abuelo, hermano de él, también recuerdo que iba mi tío Antonio o mi tío Toño. Recuerdo que decidieron hacer dicho viaje desde el pueblo de San Rafael pasando por los arenales y subiendo a las camelias y de ahí bajarían a San Carlos. Y recuerdo que lo hacían pues más que todo por aventura, al igual que por conocer pues más aquel mentado camino que aunque ya estaba en desuso, porque eso sí, ya habían carreteras. Y hubo un tiempo en que los arrieros pues lo usaron con frecuencia para llevar mercancía de un pueblo a otro. Aunque eso sí, se contaba esta historia muy popular. Y recuerdo que mi abuelo y mi tío abuelo justamente pues no sabían nada de dicha historia. Y justamente él me contó que cuando llegaron a los altos de las Calemelias, donde se dice que empieza el camino del Tabor, donde también hay una historia de una bruja, que algún momento pues él me llegó a contar. Recuerdo que él me contó que se sentaron a beber un poco de agua y hablar de lo lindo que era el pasaje. Y ahí fue entonces que llegó una anciana y les pidió un poco de agua. Y la mera verdad, tristemente ellos pues ya no tenían ninguna reserva. Lo único que tenían se lo habían bebido en ese momento. Y le dijeron que pues lo sentían mucho, pero en realidad ya no le quedaba ni una gota de agua. La mujer les dijo que no se preocuparan, pero eso sí, pero lo sentía más por ellos. Y eso sí, con paso cansino se perdió entre los árboles y unas rocas que estaban entre los mismos. Y recuerdo que mi abuelo y mi tío abuelo reemprendieron el camino, pero eso sí, de un momento a otro dicen que se sintieron muy mareados y sobre todo desorientados. No podían saber para dónde iban y sobre todo ni dónde estaban.
Así que se sentaron un rato a esperar y eso sí, a que dicho mareo se les pasara. Pero pasaron las horas y las horas y ellos pues no podían dar con la ruta de regreso o de seguir a la ruta a San Carlos. Y eso sí, al verse en esa situación, decidieron empezar a caminar sin rumbo fijo. Después los sorprendió la noche en medio de aquel camino, sin poder encontrar una salida. Para su suerte dieron con un pequeño riachuelo, donde recogieron agua y eso sí, decidieron tomarla. Y cuentan que ese riachuelo los salvó, porque pasaron 2 días con sus noches, sin saber dónde estaban. Lloraron como niños y eso sí, asustados por lo que estaban viviendo. Justamente ellos pensaban y sobre todo decían, entre ellos mismos, que estaban enloqueciéndose. Pero eso sí, al tercer día se encontraron con un hombre que cortaba leña y justamente en un despoblado y justamente al verlo les preguntó que si eran los dos personajes que se habían perdido. Y la mera verdad ni siquiera ellos sabían que ya nos estaban buscando. Eso mismo él me contó. Y así que ese hombre pues los condujo de nuevo al pueblo de San Rafael. Mientras lo hacía les contó la historia de la bruja, que pide alimentos o agua. Fue allí donde ellos supieron que la anciana era la que les había hecho aquello, porque eso sí, no le habían dado un sorbo de agua. Pero eso sí, esto que les voy a contar le pasó a mi papá, al igual que a mi tío, hermano de él. Él me contó que iban caminando tranquilos, justamente por ese mismo camino. Se les apareció esta misma anciana, que por cierto ellos se sentaron en las mismas piedras. Se sentaron a descansar y empezaron a tomar un poco de agua. Pero eso sí, llevaron agua de reserva, mejor dicho, agua de más. Se les acercó esta anciana y les dijo: Hola, mijos. ¿Se podrían darme un poco de agua? En ese entonces, mi papá me contó que sacó otra botella que tenía y le dijo: sí, claro que sí, señora, tome. Y justamente esta anciana lo que hizo fue tomar agua. Y justamente mi papá le dijo: tome la que usted desee, no se preocupe. Esta señora tomó una buena cantidad de agua. Después le dijo: Gracias, mijo. Gracias por darme agua. y él le dijo: no hay de qué, señora. Esta señora, en este caso la bruja, desaparece, pero eso sí, cuando sale, se da cuenta que tiene unas piedras, mejor dicho, piezas de oro en forma de piedras. Y justamente mi papá descubrió que, aparte de que les agradeció, sin darse cuenta les pagó por el agua que ella bebió, y sobre todo les permitió salir con bien a casa. Y sobre todo, regresar con bien. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.